Muy bien, jóvenes, el siguiente tema a platicar es hipocalcemia. Aquí básicamente la hipocalcemia, la primera parte es estudiar acerca de las etiologías y posteriormente los protocolos diagnósticos. Esta práctica también está enfocada en el estudio del fósforo, pero inicialmente empezamos con calcio. Normalmente la etiología de la hipocalcemia la dividimos en dos causas importantes, la aquella que cursa con PTH baja o hipoparatiroidismo y con PTH alta. Normalmente las causas de PTH baja con hipocalcemia o hipoparatiroidismo cursan con hiperfosfatemia. Las tres causas principales serían hipoparatiroidismo congénito, en este caso por agenesia paratiroide aislada o síndrome de DiGeorge con agenesia de timo de las paratiroides, y es básicamente por una falta de diferenciación del tercer y cuarto arcos branquiales, principalmente con una alteración embriológica. El hipoparatiroidismo adquirido, habitualmente postquirúrgico después del tratamiento para un hiperpara con hipercalcemia, es la más frecuente tras la cirugía de tiroides o paratiroides. Recuerden que es una complicación de la cirugía tiroidea por un adenoma tiroideo, por ejemplo. Hipoparatiroidismo autoinmune, aislado o en un síndrome poligranular autoinmune, es otra de las características. Postradiación cervical por infiltración de tejido paratiroideo, y sobre todo a través de enfermedades infiltrativas que son las que infiltran el tejido paratiroideo, como la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson. Hipomagnesemia. La hipomagnesemia induce resistencia a la acción de la PTH y disminuye su secreción. Frecuentemente la hipomagnesemia acompaña al alcoholismo y la desnutrición, y muchas veces está asociado a la hipocalemia. De igual manera, la hipocalcemia no se corrige sin normalizar primero los niveles de magnesio. Entonces es importante tener en cuenta que la hipomagnesemia persiste o permite que la hipocalcemia se mantenga a pesar del esfuerzo de tratar de generar un incremento de calcio sérico. El otro grupo de enfermedades son aquellas que cursan con hiperparatiroidismo secundario PTH elevada. Normalmente tenemos en este grupo de enfermedades contamos con las alteraciones de la vitamina D, que habitualmente cursan con hipofosfatemia por deficiencia por mala absorción, malnutrición, baja exposición solar, raquitismo dependiente o por escasa activación, como en el caso de la enfermedad renal crónica o la resistencia, en el caso de raquitismo vitamina D resistente. El pseudohipoparatiroidismo, que es la resistencia a la acción de la PTH con aumento de los niveles de PTH de manera secundaria y junto con hipocalcemia. Fármacos que generan hiperparatiroidismo pero hipocalcemia son los quelantes de calcio, los bifosfonatos, y los antiepilépticos. Entonces aquí tenemos el efecto secundario de los bifosfonatos, que sería una hipocalcemia acompañado de PTH elevada. Hiperfosfatemia secundaria, aguda, en el caso de síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis e insuficiencia renal aguda. Y otras causas de hipocalcemia acompañados de PTH elevada serían la pancreatitis aguda, en este caso por depósito de calcio dentro lo que sean las zonas de necrosis, una necrosis gaseosa, metástasis osteoblásticas, como en el caso de cáncer de próstata, principalmente antes que el de mama, que son metástasis en las cuales se activa la actividad osteoblástica y eso genera el depósito de la porción mineral de calcio-fósforo generando hipocalcemia. Y el síndrome de hueso hambriento, como lo vimos en el caso de las complicaciones después de una resección paratiroidea, y la acidosis metabólica y la alcalosis respiratoria. En este caso, la alcalosis respiratoria, que generan todos los estados de alcalosis que generan principalmente la superunión o el incremento de la unión del calcio a la albúmina, generando una hipocalcemia que puede llegar a dar manifestaciones clínicas. La hipocalcemia, entonces realizamos un diagnóstico diferencial. De manera inicial medimos los niveles séricos de PTH. Si los niveles de PTH están disminuidos, junto con hipocalcemia, las principales causas serán hipoparatiroidismo congénito, más frecuentemente un hipoparatiroidismo adquirido y una hipomagnesemia o un hipoparatiroidismo funcional generado por la baja cantidad de magnesio. En el caso de que la PTH esté incrementada junto con hipocalcemia, es necesario realizar la medición del fósforo. Si el fósforo está incrementado, tendremos como diagnósticos diferenciales un pseudohipoparatiroidismo, un hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal crónica y una hiperfosfatemia aguda. En el caso de que el fósforo estuviera disminuido, es necesario la medición de la vitamina D
para establecer su nivel sérico. Si el nivel sérico de vitamina D, en este caso calcidiol, está disminuido, tenemos un déficit de vitamina D secundario a un déficit nutricional, a una baja, en este caso una baja exposición solar, alcoholismo o un metabolismo inadecuado por el uso de anticonvulsivantes, entre ellos la difenilalantoína principalmente, raquitismo, vitamina D raquitismo, vitamina D dependiente, un raquitismo congénito tipo 1, del cual hablaremos más adelante. Si el nivel de vitamina D está acompañado de hipocalcemia con PTH elevada y fósforo bajo y el nivel de vitamina D está incrementado, tenemos una ineficiencia de vitamina D, habitualmente por una mala absorción intestinal o un raquitismo dependiente tipo 2 o un raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2. Es un poquito más complejo el diagnóstico diferencial de la hipocalcemia y sobre todo es un poquitito más difícil de entender por el hecho de que puede cursar una parte de las etiologías con PTH incrementada. Entonces, causas de hipocalcemia, las más importantes son el hipoparatiroidismo, que habitualmente puede ser normalmente la causa más frecuente es destrucción de glándulas paratiroides por remoción quirúrgica, como tratamiento de una hipercalcemia, por actividad autoinmune, por radiación, por infiltración. La segunda situación en la cual puede haber un hipoparatiroidismo es una alteración en el desarrollo de las glándulas paratiroides, como en el caso del síndrome de DiGeorge, o algunos trastornos asociados a cromosoma X. La falla en la secreción de PTH es por deficiencia de magnesio, como lo hemos visto, y por superactividad del receptor sensible al calcio. La actividad o la falla en la actividad de la PTH lo vemos principalmente con anormalidades acopladas a la proteína G en el caso de la enfermedad conocida como pseudohipoparatiroidismo. La falla de liberación de calcio del hueso, en este caso que genera la hipocalcemia, lo vemos en osteomalacia, por deficiencia de vitamina D o resistencia a la vitamina D y enfermedad renal. Y la inhibición de la reabsorción de hueso en el estado en la situación en la cual utilizamos drogas que inducen la hipocalcemia, como es el uso de calcitonina, cisplatino o fosfato oral. El aumento en el calcio, en este caso, o la salida de calcio dentro del hueso, o más bien la entrada de calcio excesiva dentro del hueso, sería por metástasis osteoblásticas, por cáncer de próstata antes que el cáncer de mama y el síndrome de hueso hambriento que ya habíamos comentado. El complejo de calcio o formar en la circulación complejos de calcio-fósforo, principalmente en el caso de la alcalosis, en el cual se incrementa la unión albúmina y eso genera hipocalcemia, y en la pancreatitis aguda, en la cual se establece por la presencia de necrosis gaseosa que induce el depósito de calcio dentro de esas áreas de necrosis. Y las múltiples transfusiones sanguíneas por el excesivo uso de citrato, en el cual genera hipocalcemia por fijación y depósito del calcio. Calcio sérico total menor de 8 se considera hipocalcemia o un calcio iónico menor de 4.7 miligramos por decilitro se considera también dato o nivel sérico de hipocalcemia. En este cuadrito tenemos los hallazgos laboratoriales en trastornos de hipocalcemia. Nos referimos principalmente a los que están dentro del cuadrito rojo. Principalmente se refiere al pseudohipoparatiroidismo, la deficiencia de vitamina D. Si comparamos básicamente en esas dos enfermedades y de enfermedad renal crónica con un hiperpara secundario, tenemos elevación de PTH a expensas de hipocalcemia. Esos son los diagnósticos más difíciles, ya que fisiológicamente no concordarían. Importante que ustedes recuerden que hay que medir fósforo, hay que medir nivel de 25-hidroxivitamina D o calcidiol y en algunas situaciones medir el nivel de calcitriol o 1,25-dihidrocolecalciferol. Importante que lo chequen, así en el caso de pseudohipoparatiroidismo tendríamos PTH elevada pero con hipocalcemia. Realmente el hipocalcemia es el dato dominante bioquímico, acompañado de fósforo, acompañado de un nivel de vitamina D normal y un nivel de calcitriol disminuido. En el caso del hipoparatiroidismo habría hipocalcemia, disminución de PTH, elevación de fósforo y un nivel normal de vitamina D junto con un nivel disminuido de calcitriol. Entonces es importante que vayan jugando con los parámetros bioquímicos que debemos de tomar en cuenta dentro del protocolo de estudio de una hipo e hipercalcemia para que puedan obtener sus diagnósticos diferenciales. El cuadro clínico de la hipocalcemia depende del valor del calcio iónico y de la velocidad de instauración. Normalmente las hipocalcemias crónicas son asintomáticas, pero las hipocalcemias agudas pueden tener datos de tetania.
que es el síntoma más característico. Esto es secundario a la hiperexcitabilidad neuromuscular que acompaña al cuadro de hipocalcemia. Tenemos la hipocalcemia leve, habitualmente con hormigueo peribucal, parestesias de manos y pies, la presencia de calambres, la grave, acompañada de espasmo carpopedal, laringoespasmo y convulsiones, que habitualmente suelen ocurrir con niveles de calcio entre 7.5 o 7, o un nivel debajo de calcio iónico debajo de 4.3. Signos típicos de tetania habitualmente son los dos signos más importantes, Chopsteck o Chevostek y Trousseau, y recordar solamente que la contractura muscular facial ipsilateral al percutir sobre el nervio facial delante del pabellón auricular, Chopsteck, y Trousseau en el caso de la presencia de espasmo carpopedal al comprimir con manguito de presión por encima de la presión sistólica durante 3 minutos. Alteraciones neuropsiquiátricas acompañando la hipocalcemia, convulsiones, ansiedad, depresión, psicosis que son reversibles con el mejoramiento del nivel sérico de calcio, alteraciones cardiovasculares, hipotensión, disfunción miocárdica habitualmente reversible, prolongación del QT y paro cardíaco, y la presencia de papiledema en hipocalcemia grave que se acompaña de hipertensión intracraneal. El papiledema es uno de los signos más importantes que se debe buscar en pacientes con hipocalcemia grave, secundaria a la hipertensión generada. Junto con la prolongación del QT serán manifestaciones de más severidad y que establecen realmente la definición de una hipocalcemia grave. En estas imágenes podemos ver la mano de comadrón o el espasmo carpopedal generado por el Trousseau. Podemos ver la hiperreflexia que se acompaña por el incremento de la excitabilidad neuromuscular, así como el signo de Chopsteck, y las convulsiones que serían la manifestación neuropsiquiátrica o neurológica más severa de los pacientes. Cuadro clínico de nuevo, entonces en este caso es la situación de calambres, espasmo carpopedal, laringoespasmo, estridor, convulsiones, sería la severidad, y previamente acompañado del estado en lo que habíamos visto, de la sensación de parestesias, disestesias, entumecimientos, sobre todo en dedos, en labios, que es los signos principales o que establecen la situación de una hipocalcemia grave una hipocalcemia leve o moderada. En cuanto va disminuyendo mayor la cantidad de calcio, sobre todo cuando alcanza niveles por debajo de 7 en un paciente de manera aguda, normalmente podemos ya ver los datos de severidad a través de los calambres y el espasmo carpopedal. Los signos Chopsteck y Trousseau, que ya los habíamos visto, y esto es la demostración o la aplicación de maniobras para demostrar la presencia de hiperexcitabilidad neuromuscular, que una de las causas más importantes o tal vez la primera causa es siempre hipocalcemia. Tratamiento de la hipocalcemia como una situación aguda, muchas veces, ya les había comentado, depende mucho el tratamiento antes que buscar la etiología. Y el tratamiento depende de la severidad de los síntomas. El objetivo es siempre alcanzar un calcio sérico por arriba de 8, aunque no sea un calcio corregido completamente. Si hay acidosis metabólica, corregir primero el calcio y después el pH. Si hay alteraciones del magnesio, corregir primero el magnesio. Y si se sospecha hipomagnesemia ante hipocalcemia no corregida tras 24 horas de tratamiento. Es decir, siempre hay que tratar de mantener un buen control electrolítico, sobre todo con los niveles de magnesio, calcio y fósforo en este caso. Si hay hiperfosfatemia, corregir primero la hiperfosfatemia. Nunca administrar calcio junto con bicarbonato fosfato juntos, ya que genera la producción de sales insolubles. La hipocalcemia leve o crónica entre 8 a 7.5 habitualmente es un tratamiento a base de carbonato de calcio vía oral entre 1 gramo cada 8 horas, y si no hay mejoría clínica se pasa a la utilización de calcio intravenoso a través de la fórmula de gluconato de calcio. Para la hipocalcemia sintomática aguda grave con QT prolongado, que será la principal definición de una hipocalcemia grave, habitualmente con calcio menor de 7.5, es una emergencia médica y hay que tratarla de forma inmediata. Se indica calcio intravenoso, gluconato de calcio, principalmente nuestro medio, y cada ámpula de 10 mililitros tiene 90 miligramos de calcio elemental. Normalmente el gluconato de calcio son 2 ámpulas en 100 mililitros de solución glucosada al 5% o solución salina, y se pasa en 20 minutos. El efecto dura habitualmente de 2 a 3 horas, y la dosis de mantenimiento es aplicar 6 ampolletas, que serían cerca de 540 miligramos, acuérdense que cada ampolleta trae 90 miligramos de calcio elemental, en 500 mililitros, lo cual va a conducir a
a tener una, en este caso, una equivalencia de casi 1 mililitro igual a 1 miligramo de calcio, y se pasa a una velocidad de 100 mililitros por hora, aunque realmente la dosis es de 0.5 a 1.5 miligramos kilogramo de hora para generar la reentrada de calcio y la elevación sérica de calcio lo más rápidamente posible para evitar la afectación en este caso, de hipertensión intracraneal o la afectación de QT prolongada. Normalmente se requiere monitorización cardíaca para este grupo de pacientes y la dosis inicial pues entonces sería 2 ámpulas de gluconato de calcio pasar en bolo en 20 minutos, seguido de una dosis de mantenimiento de 0.5 a 1.5 miligramos kilogramo de peso hora durante el lapso de tiempo que ustedes decidan, habitualmente con una preparación de solución de 6 ampolletas en 500 mililitros a pasar a lo que les dé la multiplicación de 0.5 miligramos por kilogramo de peso por hora. Recuérdense que el hecho de poner 6 ampolletas en 500 mililitros les va a permitir tener una equivalencia de 1 mililitro es igual a 1 miligramo de calcio, es lo que están pasando. Entonces es importante que lo hagan de esta manera y también con esta dosis empleen la menos cantidad de líquido para evitar sobrecargar de manera a través de líquidos a su paciente. El tratamiento coadyuvante habitualmente, si la causa es un hipoparatiroidismo, se utiliza calcitriol o vitamina D activada, 0.25 microgramos cada 12 horas, y si la causa es una deficiencia de vitamina D, la causa de la hipocalcemia, se utiliza colecalciferol 400 unidades cada 12 horas. La prevención de hipercalciuria se realiza con el uso de tiazidos, que también pueden llegar a emplearse. El tratamiento pues, de la hipocalcemia para la hipocalcemia sintomática aguda es una emergencia médica y el tratamiento de la hipocalcemia crónica es más dependiente de la causa. El tratamiento realmente para la hipocalcemia crónica en este caso se realiza con suplementos de carbonato de calcio o 1 gramo de calcio elemental cada 8 horas, calcitriol de 0.5 a 2 microgramos por día, que la dosis máxima son 2 microgramos por día, que involucraría casi dar cerca de 8 compuestos o 8 perlas de las que tenemos en México. Y la aplicación de PTH sintética no ha sido aprobada como terapia general, pero algunas situaciones o algunos estudios demuestran la mejoría de calidad de vida por inducir, en este caso, de manera inicial, en este caso, el incremento del nivel de calcio, aunque en México pues, todavía no está aprobado. Hipoparatiroidismo. Los tipos de hipoparatiroidismo con PTH baja o suprimida, el postquirúrgico, postiroidectomía o tiroidectomía, y el hipoparatiroidismo transitorio por hipomagnesemia o el hipoparatiroidismo idiopático asociado al síndrome poliglandular tipo 1. Formas frecuentes de déficit de PTH serían el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Kearns-Sayre, hemocromatosis, metástasis tumorales de las glándulas paratiroides y el hipoparatiroidismo transitorio, el uso de yodo 231 para el tratamiento de hipertiroidismo que también puede llegarse a presentar. El pseudohipoparatiroidismo es un trastorno hereditario en lo que existe una resistencia de los órganos diana a la actividad de PTH. Trastorno hereditario con signos y síntomas de hipopara, con hipocalcemia e hiperfosfatemia por resistencia realmente a la actividad periférica de PTH, que se encuentra elevada. En este caso, la PTH normalmente tiene actividad sobre receptores. Ese receptor tiene una actividad asociada o acoplada a proteína G, que genera el incremento de AMP cíclico, y a través de ese AMP cíclico se genera la actividad o las acciones a las que debe de establecer la PTH según el tipo de célula sobre la que esté actuando. La PTH entonces incrementa la proteína G incrementa el AMPC, en este caso estamos refiriéndonos a la actividad sobre las células tubulares. El AMP cíclico nefrogénico se incrementa y esto es lo que establece la eliminación renal de fósforo, incrementa la fosfaturia y incrementa la reabsorción de calcio, como lo vimos en los diferentes segmentos, a nivel del segmento del túbulo proximal y a nivel del segmento del túbulo distal, como se vio en las clases de nefrología. En este caso, vamos a referirnos a diferentes grados o diferentes grupos de enfermedades que forman parte del conjunto de enfermedades que generan pseudohipoparatiroidismo. El pseudohipoparatiroidismo tipo 1A
Es la forma más frecuente. Este trastorno se caracteriza por la presencia de anomalías somáticas, es decir, de manifestaciones somáticas visibles, que incluyen estatura baja, cara redondeada, obesidad, pseudopterygium colli, o lo que se referiría como cuello alado, acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano, y se le conoce a este cuadro con bastantes anomalías somáticas como osteodistrofia hereditaria de Albright. Los pacientes tienen calcio bajo con fósforo alto, al igual que los pacientes con hipoparatiroidismo, y sin embargo estos tienen niveles de PTH elevados. El pseudohipoparatiroidismo 1A, que es el que acabamos de ver, más frecuente con anomalías somáticas, bioquímicamente caracterizado por calcio bajo, fósforo alto, PTH incrementada. Tenemos muy poca cantidad de AMP cíclico aumentado a nivel renal o a nivel urinario, que se puede medir a nivel urinario, y eso es generado por una falta de respuesta al incremento o a la actividad a establecer una respuesta adecuada por proteína G. No hay fosfaturia. Tenemos otro grupo u otro subtipo que es el pseudohipoparatiroidismo 1B, que es incapacidad para sintetizar AMP cíclico nefrogénico tras la actividad de la PTH. En esta no hay alteraciones somáticas. Se caracteriza realmente por una bioquímica muy similar en la que tenemos, en este caso, las mismas características bioquímicas, pero realmente sin anormalidades somáticas. Y el pseudohipoparatiroidismo 2, en este caso hay una falta de respuesta fosfatúrica PTH, aunque sí se produce AMP cíclico tras infusión de PTH, tampoco tiene alteraciones somáticas y se acompaña esta situación tanto de calcio bajo con fósforo alto a nivel sanguíneo con aumento de la PTH, con aumento del AMP cíclico urinario y sin fosfatura. Entonces realmente son diferentes aspectos de una misma enfermedad, aunque se le denomina con numeración distinta. Lo más importante, bueno, en el caso de que no hubiera características somáticas, el diagnóstico es mucho más difícil, hay que demostrarlo de manera genética, y las características somáticas son las que acompañan al pseudohipoparatiroidismo 1 o enfermedad de Albright, que es la mucho más frecuente. El último tipo de enfermedad que forma parte de este complejo de espectro es el pseudohipoparatiroidismo, que es la presencia del fenotipo característico de Albright sin anormalidades bioquímicas. Calcemia y fosfato se encuentran normales. Entonces, por lo tanto, es el cuarto tipo que sería, en este caso, el más difícil de diagnosticar. Bueno, no tan difícil difícil de diagnosticar de manera bioquímica, pero las anormalidades genéticas, en este caso las anormalidades somáticas, se dan la sospecha al momento de observarlas. Aquí tenemos un cuadrito en el cual se muestran las principales diferencias entre uno y otro, y junto con la diferencia con el hipoparatiroidismo como principal causa de hipocalcemia, y la situación más importante, la respuesta más importante en este caso, y realmente lo más enfocado es comenzarse o aprenderse o tener bien en cuenta al pseudohipoparatiroidismo tipo 1 a osteodistrofia de Albright, que sería la más frecuente. Tenemos una imagen de esta osteodistrofia de Albright, en la cual vemos un típico niño con cambios somáticos o fenotípicos, en la cual tenemos acortamiento del cuarto, en este caso del cuarto quinto metatarsiano, anormalidades dentales, que eso no viene dentro del cuadro de descripción, y la presencia de alteraciones en el paladar con el paladar en ojiva, así como el grado de obesidad infantil que podrían llegar a tener estos pacientes. El diagnóstico de hipocalcemia básicamente es confirmar el calcio bajo y posteriormente realizar una manera de abordar a estos pacientes es establecer el nivel de fósforo. Si el nivel de fósforo es alto o normal, se mide PTH. Si la PTH es una PTH baja, es un hipoparatiroidismo. Si es alta, es un pseudohipoparatiroidismo o una fase inicial de insuficiencia renal crónica. Si el nivel de fósforo es bajo o normal, se mide vitamina D. Acuérdense que es hipocalcemia con nivel de fósforo normal o bajo. Y la vitamina D que se encuentra baja, pues nos hablaría de una deficiencia de vitamina D. Y si es normal, podemos llegar a medir la forma activa de la vitamina D, en la cual nos establecería el diagnóstico diferencial entre los tipos de raquitismo tipo 1 y raquitismo tipo 2 como enfermedades congénitas.
Otras causas de hipocalcemia son, que se deben de considerar, es la enfermedad renal crónica, la deficiencia de vitamina D por la disminución de la ingesta, la falta de producción endógena por la exposición solar, que ya también lo hemos visto. Y en el caso de los fármacos, sobre todo los fármacos anticomiciales, aumentan la transformación hepática de vitamina D en compuestos inactivos. Uno de sus principales fármacos es la difenilidantoína, la DFH, y también tiene un efecto inhibitorio sobre la absorción intestinal de calcio. El otro grupo de enfermedades de importancia, que últimamente les han estado preguntando a sus exámenes nacionales, son los llamados raquitismos, en los cuales se divide en raquitismo dependiente de vitamina D1, en la cual hay una alteración genética en la hidroxilación de la vitamina D para formar el calcitrol o vitamina D activada, y el raquitismo de tipo 2 dependiente de vitamina D tipo 2, en el cual hay un defecto en el receptor de la vitamina D. Como enfermedades, pues propiamente son enfermedades congénitas, casi siempre, con problemas de raquitismo principalmente mostrados o problemas que se presentan dentro de la niñez, por lo que generan raquitismo antes que osteopenia. Recuerden que la osteopenia es principalmente en la adultez y raquitismo principalmente en la niñez. Y son dos situaciones presentadas de manera congénita. Lo importante aquí es saber que el tipo 1 es por una falta de un compuesto en este caso de una alfa hidroxilasa de manera inadecuada. Y el tipo 2 es realmente si hay vitamina D activa, calcitriol, pero el receptor es el que tiene los defectos, en este caso por mutaciones o defectos adquiridos, defectos congénitos, perdón. La hiperfosfatemia aguda y grave, como el síndrome de lisis tumoral, junto con la hipotermia, también inducen hipocalcemia, y la mala absorción intestinal genera el déficit de vitamina D, disminución de absorción de vitaminas liposolubles y se asocia a hipofosfatemia. Raquitismo y osteomalacia como manifestaciones clínicas y radiológicas, que es parte también de lo importante de esta plática. Osteomalacia ocurre cuando existe una mineralización inadecuada de un hueso maduro, mientras que el raquitismo es un desorden en el crecimiento del esqueleto, donde hay una mineralización inadecuada en el hueso, habitualmente en las partes a nivel epifisiario. Osteomalacia lleva a una construcción excesiva de hueso no mineralizado, o en este caso de osteoide no mineralizado, y en el raquitismo hay una construcción de osteoide no mineralizado en exceso, un depósito en las placas o en los lugares de crecimiento. Entonces realmente es el espectro de la enfermedad en diferentes edades. Raquitismo para los niños y osteomalacia, en este caso, para los adultos. La apariencia radiológica que ambas enfermedades llevan básicamente es una alteración en la definición o en la densidad ósea, medido a través de rayos X, que vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Y en el caso del raquitismo realmente es también la afectación de los centros de osificación o la pérdida de la definición de los centros de osificación y de las placas de crecimiento. Osteomalacia y raquitismo. Osteomalacia acompañada de características aparte de las alteraciones y en la cantidad excesiva de osteoide no mineralizada, aparece dolor óseo, deformidad, fractura, miopatía proximal e hipocalcemia en los casos de deficiencia de vitamina D. Y en el raquitismo hay retardo en el crecimiento, hay fracturas, hay huesos también o dolor óseo y deformidades esqueléticas. Esto acompañándose sobre todo del abombamiento sería el abombamiento de los huesos largos y el incremento en la anchura de las placas de crecimiento y el crecimiento por la excesiva depósito de osteoide no mineralizado a nivel de las uniones costocondrales, lo que se conocería como el rosario raquítico o el tórax en rosario raquítico. Entonces vamos a ver algunas imágenes importantes para que sea un poquito más sencillo de comprender estos cambios. La osteomalacia prácticamente la vemos dos típicas radiografías, habitualmente las medimos o la vemos más frecuentemente a nivel pélvico. La presencia de las llamadas líneas de pseudofracturas y líneas de Lusser-Milman, que podemos ver aquí sobre todo a nivel de los huesos de la pubis, en la cual se ven como trazos de fractura. Si se fijan también se ven datos de mineralización ósea deficiente, con disminución de la mineralización ósea y disminución de la radiopacidad de los huesos, pero las líneas de Lusser-Milman, que por eso se llaman de Lusser, como si fueran de pérdida, realmente son datos de pseudofracturas que realmente no es que existen las fracturas, sino que hay una cantidad de hueso no mineralizado importante en este nivel. Lo podemos ver también a nivel del fémur, en el caso del cuello del fémur, de la primera fotografía en el lado izquierdo,
en el cual se ven como si hubiera fracturas a nivel del cuello de fémur, pero realmente son pseudofracturas por esas líneas de Lusser-Milman por el incremento del material osteoidal no calcificado. En la imagen de la derecha, los otros grupos de hallazgos radiológicos que hacen casi siempre el diagnóstico de osteomalacia son principalmente el ensanchamiento de la articulación sacroiliaca, la imagen de vidrio despulido de esta articulación, en la cual no se delimita bien esta articulación sacroiliaca, que parece que es una articulación sinovial, y normalmente vemos las llamadas zonas de osteopenia tanto en huesos a nivel de cuello de fémur, en cabeza de fémur, a nivel de pubis, a nivel de huesos ilíacos principalmente. Estos serían los componentes más frecuentemente valorados que definen los hallazgos radiológicos de osteomalacia. Para raquitismo, básicamente lo que vemos son los llamados centros de osificación, como les comentaba. Una de las características o de las características radiológicas es el alargamiento de los cartílagos de crecimiento con aumento del espacio epífisis y metáfisis mayor de 1 milímetro, como vemos en la imagen del medio, en la cual inclusive también se ve las zonas de la metáfisis con deshilachado de epífisis. En la imagen esta que viene L, en la que es la del centro, si se fijan se ve así como borrado, así como si se estuviera destruyendo el hueso, como si hubiera datos de osteólisis, y es una característica importante y sobre todo recuérdense que es en niños. En el caso de la imagen de la derecha hacia arriba, pues la deformidad que les comentaba o el abombamiento de los huesos, sobre todo de los huesos largos, el bowing, sobre todo en fémur y sobre todo en tibia, que es otra característica del raquitismo. Y en la imagen hacia arriba a la derecha, prácticamente lo que tenemos es las deshilachados de epífisis, el alargamiento de los cartílagos de crecimiento y la falta de densidad adecuada o de visualización adecuada de los centros de osificación o alteraciones en la edad ósea, como se denomina. Estas son las características importantes en el raquitismo, son las características radiológicas. Recuerden que estos pacientes cursan con dolor óseo, pueden cursar con algún grado de miopatía. Bueno, la miopatía es más para la osteomalacia, miopatía proximal, pero la característica es el retraso en el crecimiento, que es una forma de evaluar o realizar un protocolo de estudio pediátrico para estos pacientes. Aquí básicamente en este cuadrito tenemos las características bioquímicas de algunas causas de osteomalacia y raquitismo. Deficiencia de vitamina D, falla renal, y en moradito les puse las características de las llamadas raquitismos de tipo derivados por deficiencia de vitamina D del tipo 1 y el tipo 2. Prácticamente la diferenciación de ambos se hace a través de medición del calcitrol, en la cual si hay producción de calcitrol en el tipo 2 y está incrementado su producción. Realmente es la única manera bioquímica de poder establecer la diferencia, ya que los se van a manifestar radiológicamente con datos de raquitismo. El último capítulo del cual vamos a hablar, o del último tema dentro de esta presentación, es el fósforo. Realmente va a ser una rápida revisión. Y básicamente recordar que el fósforo es un ion divalente, habitualmente de manera más específica encontrado en manera intracelular, regulador de la actividad enzimática, de síntesis y degradación de proteínas, de sistema de segundos mensajeros, metabolismo energético y componente del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, importantemente tiene que ver también con la actividad de eritrocitos y la capacidad de poder excretar cantidades de oxígeno importantes hacia las células. El 85% del fósforo del cuerpo se encuentra en el esqueleto óseo en forma de hidroxiapatita y un 10% es transportado sobre proteínas circulantes en la sangre, fundamentalmente albúmina y circulando casi siempre en forma ionizada, que es fisiológicamente activa y quelada. La absorción se realiza principalmente a nivel del intestino delgado. Los niveles normales de fósforo van de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. La hipofosfatemia, habitualmente menor de 3 miligramos por decilitro, hasta el 5% de los pacientes hospitalizados pueden tener hipofosfatemia. Casi siempre el 30 y el 50% de los casos está con pacientes alcohólicos con desnutrición crónica, en pacientes con sepsis severa, que es una de las principales causas de muerte de los pacientes sépticos, y en pacientes politraumatizados o con traumas intensos. La hipofosfatemia grave menor de 1 miligramo es poco frecuente y se considera una hipofosfatemia niveles séricos de fosfato inferiores a 2.5 o 3 miligramos por decilitro. Casi siempre nosotros lo tomaremos en cuenta con niveles debajo de 2.5. Niveles leves de 3 a 2.5, moderados de 2.51 y el grave siempre la definición es menor de 1 miligramo por decilitro. Etiología de la hipofosfatemia
En este caso, se utiliza la llamada fracción de excreción de fósforo o fosfato, en la cual necesitamos medir el fósforo en orina, el creatinina plasmático, el fósforo plasmático, la creatinina en orina, para poder sacar la relación. Realmente la relación o la alteración en la fracción de excreción de fosfato habitualmente revela principalmente las etiologías. En este caso, recordemos que el fósforo habitualmente se puede absorber o se puede secretar a nivel del túbulo proximal. Si tenemos una absorción mayor, una pérdida o una excreción de fosfato mayor del 5%, normalmente las causas son pérdidas renales o en el caso de las terapias de reemplazo renal. Si la fracción de excreción es menor del 5%, habitualmente las causas son disminución de la absorción intestinal del fósforo por alteraciones del intestino delgado, como diarrea crónica y mala absorción, o el uso de antiácidos con la base de hidróxido de aluminio, y la otra causa con una fracción de excreción de sodio menor del 5% es una redistribución hacia el espacio intracelular, como en el caso de la alcalosis respiratoria, el tratamiento con insulina en una cetoacidosis o un síndrome de realimentación en el caso de pacientes con desnutrición severa. Entonces, la fracción excretada de sodio nos permite establecer las 4 patogenias o las 4 etiologías más importantes de la hipofosfatemia: disminución de la absorción intestinal, pérdidas renales, redistribución hacia el espacio intracelular y la terapia de reemplazo renal. De estas 4, las más importantes son las pérdidas renales. Las pérdidas renales obedecen al uso de diurético, al hiperparatiroidismo, al déficit de insulina más hiperglicemia, al síndrome perdedor de fosfato, síndrome de Fanconi, como habíamos visto en nefro, y al alcoholismo. Son la causa más importante. La fracción excretada de fosfatos o fósforo es igual entonces al fósforo urinario por creatinina plasmática por 100 entre el fósforo plasmático entre por creatinina urinaria. Lo más importante en la diapositiva anterior es aprender que la causa principal es la pérdida de hipofosfatemia, la pérdida de fósforo a través de la orina, y realmente sería lo más importante a preguntarles. Las manifestaciones clínicas dependen de la severidad y la cronicidad de la depresión de fosfato. Son muy evidentes con niveles inferiores a 1 miligramo por decilitro, ya que existe descenso de ATP y del 2,3-difosfoglicerato intracelular como segundo mensajero, lo que ocasionan habitualmente defectos sobre el metabolismo energético celular. Las manifestaciones son insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares, muerte súbita, parálisis de pares craneales, encefalopatía metabólica, mielinólisis extrapontina, va a cursar con trastorno neuromuscular, con debilidad, mialgias, parálisis arefléxica aguda, similar al síndrome de Guillain-Barré. El otro componente importante son la presencia de raptomiólisis con cifras menores de 1 miligramo, con contractilidad diafragmática alterada, alteraciones respiratorias, la presencia de ostomalacia o osteopenia y alteraciones hematológicas por aumento de la afinidad de hemoglobina por el oxígeno por el descenso del 2,3-difosfoglicerato. Otra de las situaciones que puede inducir son las alteraciones metabólicas con acidosis metabólica y a nivel renal con necrosis tubular agudo por la secundaria de la raptomiólisis. Entonces, es importante establecer eso y acordarse también que los niveles bajos de fósforo también están asociados a alteraciones leucocitarias, alteraciones en la respuesta inmunológica y sobre todo la defensa contra infecciones, y es por eso que también se acompañan, son causadas también por en gran parte o acompañan al síndrome de sepsis y la alteración inmunitaria que acompaña a este síndrome como causa de muerte. El tratamiento de la hipofosfatemia es reemplazo del fósforo, en este caso realmente se utiliza vía oral, en cuanto se puede utilizar de 2 a 3 gramos de fósforo diarios, aunque es difícil alcanzar una cifra adecuada de fósforo a nivel sanguíneo. La administración con suplementos estimula la actividad paratiroidea, hay que recordar eso. Habíamos visto que el fósforo es por sí mismo es capaz de estimular la liberación de PTH, y para minimizar la estimulación de PTH por la cantidad de fósforo que podemos dar a través de vía oral o vía intravenosa, que casi siempre es por vía intravenosa, normalmente damos metabolitos activos de vitamina D junto con el fósforo, en este caso calcitriol, que es lo más frecuente que podemos tener en dosis hasta 1 o 2 microgramos por día. La hipofosfatemia grave menor de 1 requiere aplicación intravenosa de fosfato monosódico. Una ámpula de un 10 mililitros contiene 1200 miligramos de fósforo.
se diluye en 500 mililitros de solución glucosada al 5% y se pasa en 6 horas. La dosis de 0.08 a 0.16 milimoles por kilogramo de peso y se disminuye en caso de presentarse hipocalcemia como complicación en un 50%. Recordar que las complicaciones del uso de fosfato intravenoso es inducir hipocalcemia, hipocalemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica. Nunca se administra calcio y fósforo juntos ya que precipitan y pueden generar una flebitis o simplemente no puede pasar la solución porque bloquea lo que sería el normogoteo. Hiperfosfatemia es un nivel de fósforo arriba de mayor de 5. Prácticamente el incremento de fósforo da lugar a la precipitación de sales de fosfato cálcico en tejidos blandos junto con hipocalcemia. La hiperfosfatemia casi siempre es asintomática y los síntomas son debidos a la asociación con hipocalcemia. En el caso de insuficiencia renal se produce una hiperfosfatemia crónica que da lugar al hiperpara secundaria del que ya hablamos y junto con la presencia de osteodistrofia renal. Manifestaciones cardíacas, hipotensión arterial, bradicardia, prolongación del QT, como habíamos visto en hipocalcemia, manifestaciones en sistema nervioso central, convulsiones, letargia como principales manifestaciones, hay calambres musculares en el sistema neuromuscular, tetania, hiperexcitabilidad neuromuscular, acuérdense que hiperfosfatemia se acompaña de hipocalcemia, y a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, puede inducir enfermedad renal o insuficiencia renal. Pero aquí lo más importante es enfocarse en la afectación del sistema neuromuscular y sistema cardíaco como principal componentes. Recuerden, realmente la hipocalcemia es la que causa más la toxicidad por hiperfosfatemia. Y en los enfermos renales crónicos sí vemos lo que era la condrocalcinosis, los depósitos por niveles altos de calcio y fósforo, pero eso es de manera crónica. De manera crónica casi siempre hablamos de que el elemento o la hiperfosfatemia esté presente casi siempre por arriba de 9 meses a 12 meses. Tratamiento de hiperfosfatemia, forzar la diuresis, solución salina. Recuerden nada más que esta medida también disminuye el calcio plasmático. Y realmente eso es el manejo inicial. Obviamente hay pacientes en los cuales sí lo podemos ofrecer y pacientes en los que no. Las otras maneras de generar disminución del fósforo a nivel sanguíneo es alcalinizar la orina a través del uso de acetazolamida o bicarbonato de sodio, sobre todo para alcanzar pHs urinarios menores de 7. Y la acetazolamida, pues también en el caso de esos pH, se utiliza para alcalinizar la orina e inducir una mayor pérdida de fósforo a través de orina. La hemodiálisis en la hiperfosfatemia grave o hipocalcemia grave se puede llegar a utilizar. En el caso de la hipocalcemia, realmente para hemodializar a un paciente con hipocalcemia, normalmente se requieren niveles muy, muy bajos. Realmente no hay un valor prescrito o un valor establecido para generar una indicación relativa de hipocalcemia. Para el fósforo realmente lo que más se ve en nuestro medio es que el fósforo esté generado por una enfermedad renal crónica, un hiperparatiroidismo secundario. En el caso de la hiperfosfatemia aguda, normalmente se considera un fósforo por arriba de 8 como una indicación de una probable hemodiálisis con indicación relativa, sobre todo en los casos de lisis tumoral, en los cuales existe una gran cantidad de salida de fósforo y el mismo fósforo generaría toxicidad y una insuficiencia o una lesión renal aguda intrínseca. Prácticamente este tema del fósforo lo agregamos, realmente es muy muy difícil, es muy acompañante de los trastornos del calcio. Lo importante aquí es establecer las manifestaciones clínicas de un fósforo bajo y un fósforo alto y tratar de ver cuáles son las principales causas. Realmente las principales causas tienen que ver a nivel renal, y sobre todo por el control de PTH, y a nivel renal por el control de esta misma PTH y vitamina D. Y realmente serían las causas más importantes o sea la manera de poder estudiar. Básicamente en este tema lo más importante es trastornos que cursan con hipercalcemia, trastornos de fósforo, trastornos con hipocalcemia e hiperfosfatemia, que son los principales que les podemos llegar a preguntar.